ahora sí entramos al asunto de nuestros temas. Yo les decía que el tema central es el escenario pedagógico. Y de ello, ahí tienen el tema, es el escenario pedagógico. Un tanto recordando las cosas tradicionales que nosotros estamos acostumbrados a observar, a experimentar por parte de la ciencia pedagógica. Pero esta vez vamos a tomar como uno de los aspectos relevantes el educador, agente de cambio. Nosotros estamos pensando en que el ser humano en general es el que proporciona el cambio a nivel social. Y entonces, ¿qué es el maestro? El otro elemento es la educación y la estructura social. ¿Cómo podemos compartir nuestras habilidades, nuestras destrezas, actitudes ante los desafíos contextuales en torno a una conceptualización diferente de nuestra actuación como docentes? Ahora está el componente de, siempre ha estado, pero estamos resaltando el componente familiar, la casa, los valores de la casa, ¿no? Los valores de nuestra comunidad y en general el comportamiento a nivel social. Pensamos en algunos objetivos que aparecen ahí, ¿no? Y el primero trata sobre la reflexión. Vamos a reflexionar sobre el hecho pedagógico, sobre ese hecho pedagógico y cómo tenemos que tener una convergencia humana entre los componentes, alumno, maestro, familia, sociedad. No desligando la actuación pedagógica. Otro objetivo, interpretar el comportamiento de ese escenario pedagógico, que por mucho tiempo hemos tratado de establecer un foco hacia el maestro. Hoy retomamos eso y más allá. El maestro no solo, el maestro con un acompañamiento efectivo y con unas relaciones compartidas. Y el tercero, cómo nosotros interpretamos el rol de la pedagogía. No miremos a la pedagogía una ciencia allá, inalcanzable, la tenemos aquí en la mano. La tenemos aquí donde nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos. La tenemos en nuestro interior. Maestro, que es maestro, es precisamente una de las cosas que el maestro debe, la interiorización del conjunto de acciones que tiene que realizar dentro y fuera del aula. Y los comportamientos cómo deben coincidir aquí y allá y en todo lugar. Las experiencias hablan. Y entonces por todos lados nos encontramos con nuestros alumnos. Y es que no vamos a andar vestidos rígidamente haciendo las compras en el mercado. Y no vamos a... Pero sí, la actitud del maestro por sobre todas las cosas, en cualquier lugar, en cualquier momento. Esos son algunos de los objetivos. Hay pistas orientadores, 3 preguntas que corresponden a los objetivos. Piensen que ustedes van a ir relacionando esto tanto en el sistema de discusión, de discusión que van a tener en los grupos, como en el trabajo que poco a poco van a ir realizando hasta completar todo el trabajo de curso. En la última, ¿cómo ocurre la animación pedagógica en las categorías del escenario? ¿Cómo ocurre esa animación pedagógica? Hay 2 cosas interesantes que hay que conjugar. Nuestra vida interna con ese momento, con esa actuación áulica que nos va a permitir una proyección efectiva, una aceptación interesante por parte del estudiante o un rechazo
por parte del estudiante o una frustración por parte del estudiante. Y agregado a esto, un rechazo por parte de la familia y la comunidad. Es así como el docente, el maestro, bien pensado, una primera parte de construcción didáctica de todos sus saberes para ir a enfrentarse al aula. Pero un tanto antes de enfrentarse al aula, ese conjunto de constructos didácticos nos permite aclarar, atar cabos, unir, reflexionar sobre conceptos y hacer nuestra planificación. Y ese momento rico en que vamos al salón es el que nos va a decir lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Estamos considerando todas aquellas oportunidades de nuestros estudiantes o simplemente estamos planificando para nosotros y poder desarrollar el programa o no atendemos las diferencias individuales y otras cosas. Muy bien. He querido hacer una semblanza introductoria, simplemente abarcar algo de lo que es la parte pedagógica. Últimamente nos enfrascamos en la parte pedagógica, quizás más que en la parte de proceso. Nos enfrascamos en la parte pedagógica erróneamente a partir de que sí, está basado en un conocimiento ordenado, sistemático que debemos transmitir a nuestros alumnos erróneamente. Y lo dejamos aparte del otro proceso que se da y que lo vamos a ver de la parte educativa. ¿Cuántas cosas nosotros podemos apreciar al enseñar a leer? ¿Solo enseñar a leer? ¿Solo el contenido del abecedario o las letras? Sino que hay un conjunto de actitudes que desde los más chiquititos se van fortaleciendo, formando, y esa es una actitud transformadora de búsqueda de ese niño ir siendo un agente pensante, reflexivo y de cambio, con posibilidades de ver más allá. Es decir, pensar en grande. Nosotros tenemos que inculcar en nuestros alumnos que deben de pensar en grande. Y después, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué hago? No, hasta aquí llegué y estoy satisfecho que ya me bachillere. ¿Y después qué sigue? Y después más allá, hasta adquirir el grado, por supuesto, de doctorado o postdoctorado. Pero esa es la visión. Pero sigamos. Quise abordar estos aspectos hasta llegar a lo último. Al ser humano, agente de cambio. Pero desde el punto de vista, desde el foco aquel que alumbra la parte pedagógica. Y es que, ¿qué entendemos por pedagogía? ¿Cómo entendemos la pedagogía? ¿Qué es? Es la única forma que nosotros podemos operar allí en el escenario donde estamos acostumbrados a trabajar, tratando con la educación, tratando con acercar esa ciencia a una disciplina más chiquita, más sencilla, para tratar con mis estudiantes, aunque sea a cualquier nivel, pero sí las posibilidades del maestro en llegar a hacer aquello grande más sencillo para ser interpretado por nuestros estudiantes. ¿Dónde crece y se desarrolla la pedagogía? ¿Qué forma? Es en la educación. No son palabras divorciadas, solo que una es la ciencia, que la transformamos en disciplina, y la otra es el escenario, donde este ser humano tiene que ser agente de cambio y es nuestra oportunidad como docente. ¿Ya? Es interesante, a veces los niños y las niñas, los adolescentes nos creen más a los profesores que inclusive a sus padres. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Entonces nosotros tenemos que revisar cómo anda ese proceso. ¿Tenemos algún contacto con la familia? ¿O no lo tenemos?
o queremos que los demos acompañamiento en el área de matemática de primer año, cuando el pobre padre de familia no sabe leer ni escribir. Bueno, poniendo un ejemplo. Entonces, esa relación es la que buscamos. Conclusión: ser humano, agente de cambio. Docente, no se puede concebir que no sea un agente de cambio, de perspectiva, de avanzada, de búsqueda de los mejores procesos, métodos, procedimientos y las mejores actitudes para tratar a sus alumnos. Queda resumido en esta lámina lo que acabo de decir. Pedagogía como la gran ciencia de la educación como su propio escenario, y la educación también como un instrumento para la transformación social. No caminamos separados los eslabones de la estructura social, y ahí juegan un papel muy importante quienes toda la vida, en el recorrido histórico que ustedes pueden hacer, ¿quién es el que sale adelante a hacer todas las tareas sociales? Son los profesores. Ellos van de amanuense, van de esto, de lo otro. Entonces, son los que tienen que estar mejor, en mejor disposición y sabiduría y actitudes para hacer el cambio. Entonces, es el proceso de transformación social dirigido a través de la educación como un instrumento, pero con todos los recursos de acompañamiento. Porque si no estaríamos pensando de manera utópica, la educación lo transforma todo. Sí, es muy lindo, ¿verdad? Pero si el docente no tiene disponibilidad o disposición o la alegría requerida para hacer el proceso, ese proceso de educación no funciona. Se da por naturaleza del ser humano. Unos aprenden de otros, bien o mal, pero aprenden. Pero ese proceso organizado, dirigido como el propio objeto del ser humano, solo lo puede hacer el hombre, el profesor, de manera consciente, como un artista, ¿verdad?, que le da vida a lo que le llega, que descubre las posibilidades de cada uno de sus estudiantes, ¿verdad?, que sabe lo que le pasa al alumno que está retraído en el rincón, ¿verdad?, que sabe todos los momentos que se pueden vivir en el aula porque lo está viviendo y los atiende. Y es como el artista que culpe una imagen, una escultura, y la quiere tanto que le da vida, hipotéticamente, le da vida, la quiere, la ama y lo hace suyo, y le da vida. Nosotros damos darle vida a nuestros estudiantes, cómo nos llegan, cómo salen, y el deber nuestro y la alegría nuestra será cuando pasan de un estadio a otro y a otro, superando hasta que los miremos médicos, ingenieros, sociólogos, maestros, etcétera. Eso. Entonces le hemos dado vida a eso que hemos venido preparando y que hemos dejado todo nuestro sudor, nuestras alegrías, nuestras tristezas ahí. Quería también puntualizar un tanto sobre el objeto de la pedagogía. Claramente, son acciones que las estamos haciendo, que ustedes están observando a diario. Objeto de estudio de la pedagogía es eso que vemos en la parte izquierda, es educación, es hacer educación, ¿va? Es hacerla de manera intencionada, que realmente estemos relacionados nuestra acción como escuela hacia el currículo, hacia dónde vamos, de manera intencionada, organizado y dirigido. Hay una dirección, pero esto debe caminar de manera espontánea, no forzada. Recordemos que una de las cualidades del maestro, podemos decir, puede ser que arrastra, ¿verdad?, pero no empuja, ¿verdad?, sino que responde a las necesidades sociales y va dando saltos cualitativos hasta hacerse mejor, hasta florecer. Quise también proyectar las tareas de la pedagogía en cada momento. Vean, los auxiliamos de la ciencia pedagógica para describir ese proceso, para explicar ese proceso,
para organizar ese proceso. Es la única ciencia que nos permite analizar el escenario, pero no es una ciencia operativa, ya lo vamos a ver en los otros encuentros que tengamos. Pero sí, en la parte derecha de ustedes inferior está, propone sugerencias para mejorar ese proceso. Eso es la pedagogía, la ciencia, que ustedes están a diario conociendo, trabajando, ¿no? Y la ciencia no es rígida en ese sentido, ni todos estos procesos los estamos haciendo rígidos. Y no es la primera vez también que ustedes están escuchando acerca de la pedagogía y de sus cosas. No es la primera vez. Por lo tanto, yo les dije al inicio, es una reflexión oportuna que estamos haciendo en un nuevo contexto. Y ese nuevo contexto nos exige seguir interpretando la realidad, pero más con ese avance más rápido, el avance social más rápido, porque eso nos permite también a los maestros adquirir competencias que los alumnos nos están superando. Y es así. Entonces el maestro tenemos que estar al día y con una proyección fantástica. También, para enlazar al ser humano, agente de cambio, quise abordar un tanto o reflexionar sobre las leyes de la pedagogía. Si nos vamos allá dentro del proceso áulico, es interesante el carácter audiovisual que tiene la enseñanza. Entre más concretos seamos, más proyecciones o simplemente el uso de aquellas cosas que nosotros tenemos en el medio para hacer más accesible o asequible el conocimiento a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Otro elemento, la enseñanza y la educación. Ahí es donde tenemos el problema. Creemos que llegar al aula de clase, no muchos, no todos, es ir a enseñar determinado conocimiento. Pero al enseñar determinado conocimiento toma un compromiso y es una unidad dialéctica, una unidad sencilla, clara, precisa, de que cuando yo estoy enseñando también debo estar educando mi comportamiento, mi aula, mi disposición, los papeles del aula, etc. Entonces, es la actitud, y es donde tenemos grandes problemas, no solo a nivel de Nicaragua, a nivel centroamericano y a nivel mundial. Es el problema que tenemos de la actitud docente, por muchos factores que no nos vamos a enumerar ni vienen al caso, pero sí. El elemento que nos une al ser humano, agente de cambio, al profesor, al docente, agente de cambio, es el carácter social de la ciencia pedagógica. ¿Dónde se forma la ciencia pedagógica? Porque prospera, porque sigue haciendo conclusiones, porque hay un comportamiento social. Porque sigue ordenando currículos, porque hay un comportamiento social. Porque sigue utilizando posibilidades de vida y proyectos como el que ustedes que estamos desarrollando, precisamente porque esta pedagogía tiene un carácter social y debe responder a las necesidades y oportunidades sociales, y por eso también dice que a los niños y a las niñas, a los jóvenes y adultos hay que prepararlos para que enfrenten la vida. De repente en los años por allá, 98, 99, 2001, los profesionales nos decían así: ¿para qué vamos a seguir haciendo lo mismo? Si al fin y al cabo lo que yo quiero es tener un jefe que me mande, que me ordene, que me diga lo que tengo que hacer. Pero las cosas han cambiado, ahora ya los estudiantes piensan diferente. Piensan que deben crearse oportunidades sociales, oportunidades de mejoramiento de niveles de vida, y ya están actuando diferente. ¿Por qué? Porque están respondiendo a las preocupaciones de la UNESCO. Estamos
debemos enseñar a pensar a nuestros estudiantes. Pero, estimados profesoras y profesores, si yo como maestro no sé pensar, no puedo enseñar a pensar. Y por eso pues tenemos que afinar todos los mecanismos, todos nuestros analizadores para escuchar el menor ruido, ¿no? Hasta el ruido del ratón en el aula de clase, si es que existe. Vean esta lámina. El educador, agente de cambio. Arriba está escrito cognitivo formativo. Dos cosas interesantes. Desarrollo del conocimiento, conflicto cognitivo, pero también a la par nosotros enfrentamos la parte formativa, actitud formativa, para desaprender y aprender y volver a intentarlo, ¿verdad? Volver a intentarlo. Eso implica, en la segunda lámina, actuación reflexiva, dice, ¿por qué? Vean la disposición y vean cómo estamos enseñando. Esa lámina es reciente. ¿Ah? ¿Podemos tener otra disposición en el aula? Claro que sí. Entonces, en la parte izquierda hay un conjunto de profesores discutiendo, reflexionando, leyendo el por qué deben ser agentes de cambio y qué deben implementar para la mejoría de la calidad educativa a partir de la reflexión y acción pedagógica. Es imposible estar en el aula de clase, enfrentar toda una mañana a los estudiantes y no detenerse por la tarde a pensar qué hice, cómo lo hice, qué debo hacer para ser mejores estudiantes o para ser el mejor maestro, ¿no? Y ahí aparece el modelo de calidad. Si queremos, podemos establecer modelos de calidad personal. ¿Cuáles van a ser mis metas? ¿Hacia qué foco me voy a dirigir como maestro? ¿Verdad? Y yo escuchaba por la mañana la relación que debe existir entre familia y escuela, casa y escuela. No podemos ser un buen maestro cuando estamos tan distorsionados en la familia, algunos de nosotros, pensando otras cosas, haciendo cosas que no debemos. Entonces, hay una relación oportuna del maestro, familia y escuela. Bueno. Aquí vamos al segundo tema de reflexión. Educación y estructura social. Simplemente a la derecha tienen una interpretación de lo que es educación. Es la transformación permanente de las cualidades del maestro. Estamos hablando de maestro. Eso precisamente. Entonces la educación nos sirve como instrumento para la transformación del ser humano que vive dentro de una sociedad que tiene elementos de cultura y que son inviolables. Entonces la actuación de la educación como instrumento dependerá de todo ese conjunto de cualidades o características que encontremos en la estructura social. Pero la disposición del maestro tiene que ser transformativa o transformadora, proyectiva y adaptativa. ¿Qué significa adaptativa? Hombre, podemos perfectamente hablar de aquellos que podemos desechar y aquellos que podemos retomar, agarrar para fortalecer nuestra actuación, fortalecernos. Podemos hablar de la teoría hipotética de los tres pozos, ¿verdad? Y vamos a ver que quién es el que logra salir adelante, aquel que se ajusta a los tiempos y comienza a transformarse, a hacer ese proceso de renovación. Y nunca es tarde para hacer ese proceso de renovación. Bien, entonces a esto le falta algo. ¿Qué le falta?
ese elemento transformativo, adaptativo y proyectivo hacia la vinculación con los elementos de la estructura social, y ustedes lo conocen perfectamente. Un elemento de la estructura social se convierte en la educación, la salud, el trabajo que van a hacer en salud, el Estado, todo lo que gira alrededor del ser humano. En este caso tomamos como foco, punto de partida, la educación transformadora del ser humano. ¿Verdad? La economía juega un papel muy importante. Mientras exista una actitud transformadora, adaptativa y proyectiva, va a haber una relación constante, una relación firme, apoyadora entre los componentes de la estructura social, el maestro que representa la educación. Segundo tema que se agota. Vamos al primer tema, perdón. Vamos al segundo tema. En el segundo tema contamos con algo que nosotros ya hemos visto, nos aparece por todos lados y trabajamos con ella. En este caso son las categorías fundamentales del escenario pedagógico, cómo nosotros interpretamos todo ese proceso desde que inicia hasta que finaliza y proyectamos una categoría más. Tres categorías que están presentes en la vida áulica, en la vida de la escuela. Pero si estas categorías se trabajan a nivel de aula, pero sin la vida social, en concurso de la estructura social, no significan nada estas categorías en el aula, porque nosotros lo que hacemos es traer la experiencia social al aula de clase y comenzamos a trabajar esa experiencia social. Para ello vamos a partir de... Estamos bien con el tiempo. Vamos a partir de interpretar cómo se forman los conceptos. Si yo tengo y sigo pensando que la educación es la transmisión de conocimiento, entonces hay que revisar eso. Si sigo pensando que la enseñanza también es la transmisión de contenido que se han aprendido por los estudiantes, también estamos mal. Y si seguimos pensando que la instrucción es el ordenamiento o la orden que debo dar a ciertas personas para que hagan una tarea, también estamos pensando por otros lados, ¿verdad? Estos tres elementos tienen una salida. Se concursan en la vida áulica para dar un resultado. Ese resultado es un cambio de conducta en nuestros niños, niñas, adultos, adolescentes y jóvenes que son sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se vive en el aula. Y esto, claro, como decían al inicio, esto está dotado de emociones, ¿verdad? La motivación que le imprime el profesor, no el castigo que puede proporcionar a los alumnos, la creatividad en el aula, los procesos de conversación. Y además, cosa muy importante que casi no lo hacemos, no nos interesan ni los ritmos ni los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y por eso le aplicamos la variante absoluta de resultado del proceso de enseñanza y no consideramos la parte relativa de todo este proceso, porque es un proceso de interacción humana. Por lo tanto, es relativo. Iniciamos así un poco comentando sobre los conceptos. Formación de conceptos. Primero, la formación de conceptos va a partir de la realidad objetiva. Y es por eso que nosotros pensamos y decimos cuál va a ser mi definición operativa de esto y de esto y de esto, de acuerdo a lo que voy a trabajar. Es operativa, no lo que está en el diccionario. Ese sirve como punto de partida, pero yo me baso en el contexto, concepto y la convergencia de los seres humanos. Esa realidad objetiva la observamos y tenemos tres ejemplos sencillos. El primero,
¿Quién podría conceptualizar eso? Sencillo, ¿verdad? Encontremos la característica principal, un concepto. Niña vestida con tal y tal cosa, ¿sí? Un concepto sencillo, parte de la realidad. ¿Qué está haciendo? Y comienzan ustedes a darle vuelta a su cabecita, a pensar, ¿qué está haciendo? Posiblemente esté en un acto de fin de graduación, posiblemente. Y comienzan a hacer sus conjeturas, pero con base a la realidad objetiva. Otro elemento, ¿qué cosa es? Ah, que ese es un pastel y tiene esto y esto y esto y esto. Y es un pastel de una ocasión. ¿Ya? Y por último, estamos hablando de realidad objetiva. Por último, bueno, ¿qué cosa es eso? Ah, es una muchacha, es un modelo, una pelirroja ahí, qué elegante, qué hermosa. Damos su punto de vista. Pero también parte de una realidad objetiva. Sí, así nos sucede en la educación, en el aula de clase. Pero con la única salvedad que nosotros muchas veces los etiquetamos, ¿verdad? Y frenamos el avance, posiblemente lo esperamos, porque esta ya sabe este tema, entonces lo vamos a arreglar por ahí hasta que lleguemos a ese tema. Hay acciones, cosas que vamos a ver en los otros temas, que pueden implementarse y que ustedes lo saben, no es necesario estarlo diciendo, pero sí, ojo, porque eso sucede. Aquí quise un tanto, hablar sobre las categorías, su concepto. Ya nos vamos acercando a las categorías que rodean el escenario pedagógico. Y ahí tienen su definición. Concepto amplio que refleja las propiedades, los nexos, las relaciones generales de la realidad objetiva. Caemos a la realidad objetiva, no podemos despreciarla. Eso es lo que tenemos, con eso contamos. Ahora la pregunta es cómo la transformamos. ¿Qué herramienta, qué medios, qué método, qué necesito? A lo mejor necesito ganas, ¿verdad? Para echar a andar ese proyecto. Voluntad para echar a andar ese proyecto. Ahí se conjugan las formas de pensamiento científico, la práctica social y la experiencia social. Es exactamente. Esto lo logran las ciencias, desde conceptos hasta llegar a categorías que son las que responden de su actuación y de su quehacer. Es caso de la pedagogía. Y ahí tienen la primera. Educación como una categoría fundamental en el escenario pedagógico. Educación, en este caso, se presentan categorías en el escenario de una manera didáctica. No significa que cada una de ellas va a actuar por su lado. Eso no se puede dar. Ahí tienen ustedes, en su sentido más amplio de la palabra, y es precisamente, yo les hablaba hace unos momentos, en que el profesor, ¿qué hace para fortalecer el proceso o el desarrollo de los contenidos? Se va a toda una experiencia social y trae esa experiencia social, la desarrolla, buscando no solamente el desarrollo de los contenidos, sino también las actitudes. En ese sentido, vean, todo lo que pueden hacer nuestros alumnos, ahí hay características interesantes. Es un mural ordenado, es limpio, podemos hacer sugerencias, lo hicieron en tiempo y forma, algunos estudiantes lo están observando y están copiando las cosas interesantes que dice. Eso es en el aula. En su sentido más amplio. Van pensando cómo irse, cómo llegar, cómo hacer la tarea, etcétera, pero en un contexto determinado, ya dejando la universidad, dejando la escuela para insertarse a otras tareas. Posiblemente sea la relación de sus tareas con el cumplimiento de las mismas o el cumplimiento de un régimen de vida que está relacionado con su familia. Dos cosas diferentes.
La otra categoría. Vean, instrucción. Fíjense que las tres categorías, educación, instrucción, enseñanza. La instrucción, cualquiera de eso no tiene importancia. Yo le digo a los alumnos, hagan esto y lo hacen. No, precisamente va más allá de esas pequeñas cosas. La interpretación, la percepción, interiorización de las relaciones de conceptos, contenidos y aplicabilidad de los mismos. Es el conocimiento mismo y se forma del conflicto cognitivo que se da en los estudiantes. Tienen algunas características, fíjense, conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, formación de hábitos, habilidades, desarrollo del pensamiento y formación de la concepción científica del mundo. Es así. Eso se da a través de una serie de procesos activos en el aula. Y se fortalece con las acciones o acompañamiento. Hay algo que no miramos, ¿no? Bueno. Lo vamos a decir, es la enseñanza. ¿No está la enseñanza ahí? Tal puede aparecer por ahí, una lámina. ¿Y qué es la enseñanza? Precisamente la relación fiel que se realiza o se da entre el binomio perfecto, como los libros antiguos lo llamaban, el maestro y el alumno, ¿verdad? Esa relación que tiene características de conocimiento y de actitudes, ¿verdad? Hasta llegar a florecer ese proceso. Después de eso, esas tres categorías que les he mencionado tienen una finalidad y se incorpora una categoría que naturalmente no es propia de la pedagogía, pero es propia de la psicología y que utiliza la didáctica para efectos de resultado. Y tienen ustedes el aprendizaje, cambio de conducta. En ello se expresa la disposición al aprendizaje. Es decir, la aplicación de todas aquellas cosas que hemos visto durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Hasta ahí los dos temas, ya casi tenemos el tiempo. El primer tema corresponde al ser humano, agente de cambio, relacionado con la estructura social. El segundo tema corresponde a las categorías del escenario pedagógico, que son la educación, la enseñanza, la instrucción, hasta alcanzar los aprendizajes oportunos o cambios de conducta en nuestros estudiantes, ¿verdad? Este es un aspecto introductorio. Tienen un material ustedes ahí que les han entregado. Ese material van a utilizarlo o les va a ayudar para las siguientes preguntas que van a ser para el debate. Hay 4 preguntas interesantes. ¿Cómo la pedagogía me permite acceder a un cambio oportuno como docente? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si ustedes se fijan, estamos hablando de un cambio oportuno como docente. Segundo, desde la perspectiva docente, ¿cómo puedo ser agente de cambio? Estamos hablando de cosas puntuales, concretas, sencillas y a partir de la realidad. Tercero, como docente de aula, me organizo frente a la estructura social o simplemente me interesa estar ahí cumpliendo con mi compromiso de dar la clase. Y la última pregunta corresponde: ¿cómo puedo establecer un modelo de calidad contextual?
Fíjense bien. ¿Por qué decimos contextual? Porque no es ideal, es con lo que tengo. Tengo que hacer calidad con lo que tengo. ¿Ya? Contextual, con lo que tengo. Por lo tanto, tengo que examinar lo que tengo, de dentro y fuera. Bueno, esas es las preguntas para el debate. Después de aquí pasamos hasta las 11:40 a discutir por grupos estas preguntas. Pero bueno, aquí está la orientación. No tiene, bueno. Son solamente 4 preguntas. Pueden copiarlas.